Listo, bueno, entonces ahí, digamos, nos hemos dado un repaso sobre los tres conjuntos numéricos más básicos. Todavía no hemos llegado a donde queremos llegar. Queremos llegar al conjunto de los reales, pero todavía no llegamos porque hasta allá es más difícil llegar. Por ahora, vamos a mirar cómo están relacionados esos conjuntos, esos que acabamos de estudiar. ¿Y por qué vamos a hacer ese estudio hasta ahí? Lo que pasa es que esos tres conjuntos de números nos caben en la cabeza. Hasta aquí la información es fácil que le caiga a uno en la cabeza. Aunque claro, acabamos de ver, por ejemplo, esto de la densidad, que eso es un poquito curioso, pero hasta ahí, pues digamos que no hay nada absurdo descabellado. Lo que sucede es que cuando vamos a los reales, ahí sí se pone loca la cosa. Entonces, pero bien absurda, o sea, te voy a decir algo. A principios de 1900, había matemáticos reconocidos que decían que pi no existía, porque no se comprendía bien la naturaleza de los números. Entonces, si eso le pasó a los mejores matemáticos del siglo XIX, XX, ¿no? De principios del siglo, digamos que no tenemos mucho derecho a pensar que nosotros sí entendemos a los números, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar los números de verdad, de verdad, de verdad, se da cuenta que es una vaina loquísima. ¿Listo? Y vamos a ver algunas de esas cosas en un momento. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con esos tres conjuntos. Te digo, analizamos en estos tres, porque son similares, caben en la cabeza. Ahorita te vas a dar cuenta que los reales son otra cosa totalmente distinta. ¿Listo? Entonces, empecemos con las relaciones que hay entre ellos. La contenencia. Por ejemplo, yo voy a tomar, dime un número natural cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, el que quieras, un número natural cualquiera. 12. El 12. Entonces, el 12, muy bien, María Paula, el 12 es un número natural. Perfecto. Pregunta, ¿puedo decir que el 12 es un número entero también? Sí. Sí, sí, muy bien. Pregunta, María Paula, en general, si yo tomo cualquier número natural, ¿puedo decir que ese número también es un entero? No siempre. Dame un Cualquiera ejemplo no. entonces. Un natural que no sea un entero. El que no sea. Que no sea. Ah, no. Sí, sí se O sea, puede. sí siempre. O sea que Sí, eso es verdad. Siempre que un número sea natural, entonces ese número también es entero. ¿Eso es sí, correcto afirmar? sí. Sí, la respuesta es sí. Muy bien, María Paula, muy bien. Entonces es correcto. Y como eso es correcto, pucha. Y como eso es correcto, entonces decimos que los naturales son un subconjunto de los enteros. Es como si los naturales fueran una bolsita, acá están los naturales, y los enteros son una bolsita más grande. Están metidos adentro los naturales. ¿Sí me hago Ujú. entender? Sí. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Listo. Pregunta. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, María Paula. Dame un entero cualquiera. Entero. -3. Menos 3. Menos 3 pertenece a los enteros. Perfectos. Hasta ahí vamos bien. Pregunta. ¿Se puede decir que menos 3 es un número racional? -3/1. Menos 3, muy bien. Mira, menos 3. Si yo escribo menos 3 es lo mismo que menos 3 sobre 1. ¿Cierto? Y este Sí. símbolo está en este conjunto. Sí. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que son los elementos de este conjunto? Son de la forma A sobre B, en donde A y B son enteros, y B es diferente de cero. Pregunta, vamos a ver si esta condición se cumple acá, ¿cierto? Este numerito es un entero, Sí. este numerito es un entero, Sí. este numerito es diferente de cero. Sí. Entonces, como tal, menos 3 sobre 1 perdón, sí es un número racional. O sea que este mismo
pues es el menos 3. O sea que el Sí, menos 3 sí es un número racional. ¿Listo? ¿Eso está entendido? sí, Entonces, ahora vamos a generalizar la pregunta, María Paula. Déjame borrar esto y generalizamos la pregunta. Entonces, pregunta, ahora sí, ¿será que cada vez que yo coja un número entero, podré decir que entonces ese número es un número racional? ¿Será que cada vez que yo coja un número entero, puedo decir que ese número también es un número racional? ¿Tú qué dices? yo creería que sí. Sí, ¿y sabes cómo sería la manera de probarlo? Mira, vamos a hacer esa demostración. Entonces, digamos, una demostración se haría así, mira, sea, digamos, m que pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces tenemos que demostrar que m pertenece a los racionales, ¿no es cierto? Sí, Si yo cojo un número entero cualquiera y tengo que probar que es un número racional. Entonces, tomemos ese número m, entero. M es lo mismo que m sobre 1, ¿cierto? sí, M es lo mismo que m sobre 1. Este es un entero diferente de 0, entonces este símbolo, sí es un entero. Y como es lo mismo que este, pues entonces este siempre va a ser un entero. ¿Eso está claro? sí. Entonces tenemos derecho a decir que los enteros son un subconjunto de los racionales. ¿Sí se entiende esa contenencia? Sí, Entonces, volviendo al ejemplo de las bolsitas, entonces es como si los naturales fueran la primer bolsita, ¿cierto? Los ujú, enteros son una bolsita más grande ahí, que tiene todos esos números, y los racionales son una bolsita más grandecita que contiene a los otros dos. ¿Listo? sí, ¿Sí conocías esos detalles, María Paula? ¿O más o menos? más o menos. Sí están quedando más claras las ideas, ¿no? Sí, claro. Y si te das cuenta lo importante que es, ¿no? Porque uno, digamos, tiene un reguero de números y uno no sabe si 3 sobre 2 es un real o un irracional o un imaginario. Bueno, eso le dicen tantas cosas a uno y uno no tiene la estructura en la cabeza, no sabe cómo funcionan los números. ¿Te das cuenta? Sí, Listo. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. La cardinalidad. Aquí es donde las cosas empiezan a poner descabelladas. Aquí es donde nos tenemos que agarrar bien del asiento. ¿Qué es la cardinalidad? El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Eso se entendió? ¿Se entendió? la cantidad de elementos que hay en un conjunto. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo este conjunto y este conjunto tiene estos elementos. Perdón. Ese conjunto tiene estos elementos. ¿Listo? Digamos que ese se va a llamar el conjunto A. ¿Listo? Entonces el conjunto A es el que tiene la pepita anaranjada, la pepita morada, la pepita rojita y la pepita amarillita. ¿Listo? Vamos a anotar por conveniencia, por simplificar el lenguaje, esto va a leerse como el cardinal del conjunto A. Del conjunto A. ¿Listo? Eso es el cardinal. Así vamos a representar el cardinal. Acá entre nos, ¿no? Eso ya casi no se usa. En los libros de matemáticas este símbolo se usó, pero ya está en desuso. Pero para ahorrar tiempo lo vamos a usar acá. Bueno. Listo. Entonces, respóndeme esta pregunta, María Paula. Este es A. ¿Listo? ¿Cuál es el cardinal de A? 4. 4. Así de sencillo lo de los cardinales. ¿Listo? Entonces, si un conjunto tiene 50 elementos, pues el cardinal se dice que el cardinal del conjunto es 50. El cardinal de un Ujú, conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Listo? ¿Eso está claro? sí. Listo. Agárrate, agárrate porque eso se va a poner re bueno. Entonces, pregunta. ¿Cuál es el cardinal de los números naturales?
Ahí se empezó a poner más complicada la vaina, ¿no es cierto? Sí, Los matemáticos son súper locos, piensan unas cosas súper absurdas. Entonces, sabemos que, entonces sabemos que el cardinal de un conjunto, ¿qué es, María Paula? la cantidad de números que tiene, De elementos, la cantidad de de elementos. elementos. ¿Listo? Pregunta, ¿cuántos elementos entonces tiene el conjunto del infinito? De los naturales, Pues perdón. infinito. Pues es un infinito, es infinito. Entonces los matemáticos dijeron, sí, sí, es infinito, listo, hasta ahí estamos bien. Pero ¿saben qué? Dijeron los matemáticos, dijeron, hagamos una cosa, a ese cardinal de los naturales, pongámosle un nombre. Como estamos inventándonos símbolos, porque todo lo que hemos hecho es inventarnos símbolos, ¿cierto? Sí. Pues inventémonos un símbolo para ese infinito. Y se inventaron un símbolo que se llama Aleph. Bueno, me quedó un poco mal dibujado. Es más o menos así. También se le dice Aleph sub 0, porque hay Aleph sub 1. No, bueno, ahí solamente te voy a decir que se le dice Aleph o Aleph sub 0. Pero le vamos a decir Ujú. Aleph, porque no vamos a avanzar tanto. ¿Listo? Entonces vuelvo y te hago la pregunta, a ver si ya sabes la respuesta que te la acabé de decir. ¿Cuál es el cardinal de los naturales? Aleph. Eso, perfecto. Eso es tener una mente abierta. ¿Sí? A veces uno hace esa pregunta y vuelven y le dicen a uno, no, profe, pero es infinito. No, no, no. Acabamos de decir que le ponemos un nombre y ya nos vamos a parar desde ese lugar a pensar. ¿Listo? Ujú. Entonces, eso es un acuerdo que estamos haciendo. Vamos a decir que el cardinal de los naturales es Aleph. Y se acabó el chiste. ¿Listo? Listo. Pregunta. Bueno, vamos a ver algo muy curioso antes de continuar y es lo siguiente. ¿Ya te sentaste bien o no? Sí. Bueno, listo. Entonces, mira, voy a escribir los números naturales, los voy a escribir acá. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Ujú. Listo. Aquí abajito voy a escribir un subconjunto de los naturales. Voy a escribir los números pares, por ejemplo. Entonces voy a escribir solo los números pares. 0, 2, 4, 6, 8. Y ahí seguiría, ¿no es cierto? ¿Cierto, María Paula? Sí. Listo. Entonces, este conjunto son los naturales y sabemos que el cardinal de ese conjunto es Aleph, ¿cierto? Sí. Este conjunto le vamos a poner P, que es el de los pares. Puedes pensar, ¿me podrías decir cuál crees que es el cardinal del conjunto de los números pares? También Aleph, ¿no? También Aleph. Entonces, y esto me recuerda a algo muy filosófico. No sé si has escuchado hablar de un personaje que se llama Leibniz, un No. matemático alemán. Te recomiendo que leas esas biografías porque son muy interesantes. Leibniz fue un matemático y un filósofo alemán de los 1700 y algo, y él trabajó la noción de infinito. Él, desde la filosofía, él dijo, bueno, ¿será que las cosas infinitas existen? Espérate que voy a... espérate que... es que quiero volver a la ventana del Zoom, pero no sé cómo hacerlo, María Paula. Creo que me toca dejar de compartir pantalla. Sí, creo. Aló, ahí ya me ves a mí otra vez, ¿cierto? Sí. Listo, entonces dejé de compartir pantalla para echarte el cuentico de Leibniz un momentico, ¿listo? Entonces resulta que Leibniz se puso a pensar, ¿qué es eso del infinito? ¿Cuándo, será que sí existe? ¿Cuándo podemos decir que algo es infinito? Entonces él, de la manera más brillante, y esa es solamente una de las brillanteces de Leibniz, que es brillante, súper brillante, dijo, una cosa es infinita si es igual de grande a una de sus partes. Él dio una característica del infinito.
Entonces, vamos a ver si esa característica aplica a la realidad. Entonces, voy a ver si yo soy infinito. Voy a buscar una de mis partes, a ver si es igual de grande a mí. Entonces, por ejemplo, la mano. ¿Es igual de grande a mí? No, no es. Pues yo no tengo ninguna parte mía que sea igual de grande a mí, entonces yo no soy infinito. No. Pero entonces, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Ahí ya tienes la pantalla otra vez. Sí, ahí se ve. Listo, entonces mira lo que pasa. Que los naturales son así de grandes. Tienen su cardinal el Aleph, ¿cierto? Sí. Y este conjunto es un subconjunto. Mira, los números pares están contenidos en los números naturales, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Y qué tan grandes son estos? ¿Cuántos elementos tiene esto? Aleph. ¿Y cuántos Aleph. tiene esto? Aleph. Si es que hay una parte de los naturales que es igual de grande a los naturales, Sí. como dijo Leibniz. Sí. ¿Sí te das cuenta? Entonces, a través del cardinal podemos comprender la naturaleza del conjunto. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. imagínate que, digamos, volviendo acá al tema de la cardinalidad, pues es un poquito curioso que, por ejemplo, los números pares, el 0, 2, 4, ¿cierto? El conjunto de los pares, que uno podría pensar que es la mitad de todos, que son todos los naturales, ¿cierto? El 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los Mm, pares y los impares son la mitad del conjunto, sí. pero son iguales de grandes al conjunto. Eso ya empieza a ser un poco descabellado, ¿no? Sí. Eso ya empieza, y eso no es lo más loco que vamos a mirar. O sea, hay cosas reultas, súper locas acá. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema de la cardinalidad. Pregunta. Voy a volver a hacer preguntas que ya he hecho porque pues, refuerzan la vaina y miro si tú estás poniendo cuidado o no. Entonces, cardinal de los naturales, Aleph. Aleph. Cardinal de los pares, Aleph. Aleph. ¿Cuál crees que es el cardinal de los enteros? De los enteros. Claro, mira que los naturales son 0, 1, 2, 3, y los enteros Pues son todos esos, pero más los más los otros, ¿no? negativos también. Más los Y negativos también. existe, ¿Cuál y será el existe, cardinal? existe menos Aleph o algo así. No, no, no existe menos Aleph. El cardinal de los enteros también es Aleph. Hay tantos números naturales, hay tantos números naturales como enteros. Hay la misma Ujú. cantidad, exactamente la misma cantidad de naturales que de enteros. ¿Cómo te parece ese resultado? ¿Plausible o te parece un poquito loco? Pues loco porque se supone que dentro de los enteros entran los naturales, ¿no? Pero mira, te voy a explicar más o menos, no te voy a explicar formalmente, pero para que no te quedes con la duda, te voy a explicar cómo fue que los matemáticos se dieron cuenta de que esos dos conjuntos tenían la misma cantidad de elementos. ¿Listo? Entonces, Ujú. mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Digamos que el conjunto A tiene estos elementos, ¿cierto? Y el conjunto B tiene estos elementos. ¿Cómo hacen los matemáticos para determinar esas pruebas? Hacen una relación entre los dos conjuntos. Entonces relacionan los elementos de un conjunto con los elementos del otro, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, aquí mira, a todos los relacioné, pero aquí me sobró un elemento de B. Entonces el cardinal de B es mayor, sí. ¿sí? Pero si yo encuentro, por ejemplo, que los puedo relacionar uno a uno, o sea, que por cada uno de acá haya uno de acá y que por cada uno de acá haya uno de acá, si los puedo relacionar uno a uno, no importa si son infinitos, pero si los puedo relacionar uno de acá con cada uno de acá, pues podría decir que tienen el mismo tamaño, ¿no es cierto? Por Sí. ejemplo, por ejemplo, los naturales. Vamos a ver cómo es la relación entre estos dos. Voy a escribir los naturales acá. Ven, déjame borrar esto.
Déjame borrar esto. Y ya te muestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a anotar los naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Ahora voy a anotar solo los números positivos. Vamos a hacer una relación entre n y z para mirar que si este tiene Aleph, que si este tiene Aleph, entonces este también tiene Aleph. ¿Listo? Entonces los voy a relacionar uno a uno, uno a uno. Entonces, a los pares, los voy a subrayar a los pares acá. Y eso sigue, ¿no es cierto? Y a los Sí. impares los voy a chulear de anaranjadito. Entonces, a los pares les voy a asignar los números positivos. 0, 1, 2, 3. ¿Puedo seguir haciendo eso? Sí. Claro, lo puedo. Cada número de acá va a tener uno de acá, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, a los impares los voy a relacionar con los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si te das cuenta, ahora, María Paula, que a cada número entero, en esta relación que me acabo de inventar, a cada número entero le corresponde un número natural. Y a cada número natural le corresponde uno y solo un entero. Lo Sí. relacioné uno a uno, sin que a nadie le falte ni le sobre pareja. Entonces, como por cada elemento de este conjunto hay uno y solo uno de este conjunto y viceversa, pues tienen que tener la misma cantidad de elementos. ¿Vale? Ya más claro. Un ¿Sí poquito más sí te claro. das cuenta cómo hacen los matemáticos para resolver esos problemas? Sí. ¿Y ya te sentaste bien? Mira, algo más impresionante. Te voy a hacer una pregunta a ver cómo te va con esta. Ya sabemos que el cardinal de n da lo mismo que el cardinal de z, y eso sabemos que es Aleph, ¿cierto? Sí. Pregunta, ¿cuál será el cardinal de Q? ¿Tú qué dices? Lo mismo, ¿no? Aleph. Sí, señora. Sí, señorita. El cardinal de Z, de N y de Q son iguales. Entonces, eso sí es más descabellado, María Paula. Imagínate que vamos a pintar la recta y vamos a pintar los enteros. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ¿cierto? Y siguen por allá. Imagínate que, bueno, aquí están los naturales. Ya sabemos que hay Aleph, de ahí para allá, ¿cierto? Están los Sí. enteros y ya sabemos que también hay Aleph, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros acabamos de estudiar que que los racionales son densos, que cada vez que yo vaya a mirar un pedacito, ahí hay infinitos, 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 infinitos. Entonces, ahora sí cuesta un poco de trabajo creer que el cardinal de Q también tenga que ser ese, ¿no? O sea, uno piensa que si aquí hay infinitos, y aquí también va a haber infinitos, y aquí también va a haber así infinitos, o sea, si yo cojo, mira esto como te lo voy a explicar, si yo cojo este pedacito y cuento cuántos racionales hay, me da que también hay Aleph. Si yo cuento los racionales que hay acá, me da Aleph. Y si yo cuento los racionales que hay en un pedacito muy, 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 muy chiquitico, acá, ¿sabes cuántos racionales hay ahí? Aleph. Increíble, ¿no? Sí. Pero, ¿ya te sentaste bien? Todavía se Sí, pone más o más menos. loco. Se pone re loco. Eso es descabellado, descabellado. Bueno, voy a borrar acá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, María Paula? No, todo claro. Listo. O bueno, por lo menos eso cree uno cuando está estudiando que las cosas están claras.
Listo. Entonces ahora vamos a mirar lo de la recta racional. Que, digamos, vamos a dejar el tema, yo creo, hasta ahí y hacemos una próxima clase. Tienes desactivado el micrófono. Listo. Sí, ya, profe. Listo. Sí, es para escucharte por si tienes alguna duda o cualquier cosa. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar lo de la recta racional. Vamos a dar un par de ejemplos así para que entendamos lo incomprensible, porque uno lo que aprende acá es lo incomprensible que son estas cosas. Y dejamos el tema ahí para después estudiar lo de los reales. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a hacer una recta. Voy a hacer la recta. Mira, voy a hacer la recta. Voy a hacer la recta. Voy a poner el 0, ¿cierto? Voy a poner los números enteros. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, María Paula. Voy a coger y en cada número vamos a hacer el siguiente ejercicio. Primero, en cada numerito voy a poner un punto rojo. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el conjunto de los naturales. Donde haya un natural, voy a poner un puntico rojo. ¿Listo? Entonces, un natural, un natural, un natural, un natural. Y ahí me tocaría hacer Aleph, punticos de ahí para adelante, ¿cierto? Sí. ¿Sí estamos hasta ahí o no? Sí. Listo. Ahora, con el mismo marcador rojito, vamos a marcar todos los punticos enteros. Entonces, me faltaba marcar este, me faltaba marcar este, y de ahí para allá, de para atrás, tengo que marcar otros Aleph, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora sigamos con el otro. Entonces, ahora voy a marcar todos los racionales. Entonces, por ejemplo, me toca marcar el 1 medio, el 3 medio, el 1 cuarto, el 2 tercios, el 7 octavos, el 1 sobre 1000, el menos 1 sobre 1.000.000, ¿cierto? El menos 999.000 sobre 1.000.000, da casi por acá, ¿cierto? Y así, cada vez que haya un racional, le pongo un puntico rojo. ¿Sí se está entendiendo el jueguito que estamos jugando? Sí. Listo, entonces la pregunta es la siguiente. Cuando termine de poner todos los punticos de los racionales, cuando los haya puesto todos los puntos rojos de los racionales, ¿toda la recta me queda tapada de puntos rojos o quedaron partes sin puntos rojos? ¿Te entiende la pregunta, María Paula? Sí, pues yo creo que quedarían partes sin puntos. ¿Cuáles partes, Porque, cuáles huecos quedarían? porque casi siempre que se acerca al número, Sí, ahí hay infinitos números. sí, por ejemplo acá, miremos este, ay, perdón. Perdón. Entonces, por ejemplo, miremos este de acá. Ahí me toca poner infinito, ¿cierto? Ahí los estoy poniendo, mira. Sí. ¿Sí o no? Entonces tú dices que ahí quedan huecos, porque yo me puedo seguir acercando y poner infinitos y seguir poniendo ahí los que me quedaron, ahí los sigo poniendo. Y si me faltan, pues me acerco más. El programa no me deja, ¿no? Pero Sí. teóricamente me podría seguir acercando y acercando y acercando y seguir poniendo punticos rojos en esos Aleph racionales que voy a encontrar ahí, ¿cierto? Entonces tú dices Sí. que se completa la línea roja o que quedan huequitos sin echarle rojo. Pues Contesta ahora lo no que tú sé. crees, la intuición tuya, lo que tú crees de verdad. Lo que tú crees de verdad. Pues sí sé, es que no sé. O sea, si se llenara toda, porque cada vez se van a seguir encontrando más y más. Claro, y si que te quedan huequitos, digamos, si uno ve que quedan huequitos, pues uno puede hacer zoom y meterse más, volverse más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y seguir poniendo punticos rojitos en donde haya huequitos, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera pensaría que cuando uno acaba ese proceso
O sea, que cuando uno pinta los racionales, uno pensaría que ya toda la recta queda toda rojita, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, eso no es cierto. Para nuestra sorpresa, y por eso es que te digo que esto es muy descabellado, para nuestra sorpresa, ni siquiera los punticos rojos se verían. Ni siquiera se verían los puntos rojos. ¿Sabes por qué? Porque quedan más huecos que puntos rojos. Quedan más huecos que puntos rojos. O sea, si tú pones todos los racionales, te quedan más huecos que puntos rojos en la recta. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora te voy a mirar una cosa. ¿Dónde tenemos acá? Es que estoy viendo... ¿Cuánto tiempo llevamos, María Paula? Como ya casi 2 horas. ¿Ya casi 2 horas? Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Digamos que era una clase no de tantos ejercicios, no de tanto practicar un tema en especial, sino era como un repaso muy general acerca de esos tres conjuntos de números. Sin embargo, nos falta estudiar, porque como te acabaste de dar cuenta, lo que buscamos es llegar a la recta real, al continuo. ¿Sí es? Y no lo hemos hecho, porque ponemos esos punticos en la recta y resulta que por más que pongamos que son Aleph, en cada pedacito tan pequeñito como tú quieras vamos a poder poner Aleph racionales, pero aún así poniendo tantísimos, son más los huecos que quedan, es decir, ni siquiera se alcanzarían a mirar partecitas rojas, sino se mirarían huecos. ¿Listo? Aún hay espacios. Ahí, entonces, en la próxima clase vamos a hablar de esos espacios y vamos a llegar al conjunto que nos falta llegar, que es el de los números reales. Entonces, hemos visto los naturales, hemos visto los enteros y los racionales. Hasta ahí todo es manejable. Se pueden sumar con suma de fracciones, o con suma de enteros, o con suma de naturales, y no sé qué. Cuando pensamos en los irracionales, en la próxima clase vamos a hablar de ellos, eso ya es otro nivel. Es una cosa, lo que te digo, ya ni siquiera los matemáticos de principios del siglo XX creían en esos números, decían que pi no existía y cosas así. Y en parte tenían razón, porque si nos ponemos a pensar, ningún número existe, solo tenemos muñecos, solo tenemos mamarrachos ahí que representan ideas en nuestra cabeza. Realmente ninguno de esos números realmente existe. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre la naturaleza de esos números que vimos hoy, naturales, racionales y enteros, y hay un paso, pero descomunal, a los números irracionales para completar el conjunto de los números reales, que es llenar el continuo. Porque si tú te das cuenta, decir que quedan huecos cuando ponemos esos puntos, decir que por más puntos que pongamos en los racionales, decir que quedan huecos, es afirmar que no hemos llegado a la continuidad del espacio. ¿Sí te das cuenta? Sí. No podemos hablar del continuo. Y el continuo es un tema denso. El continuo es un tema muy profundo. ¿Listo? Se estudia en teoría de conjuntos, se estudia en análisis matemático. No es un tema fácil. ¿Listo? Entonces, Listo, bueno, profe. Paula, dime si dudas, preguntas. No, pues, claro. Me confundí con algunas cositas, pero... Lo que pasa es que cualquiera se confunde, o sea, cuando uno digamos, uno que ha estudiado el tema más profundamente, uno sabe que no es un tema fácil, un tema que cuando uno lo estudia por primera vez es difícil, o sea, uno no lo cree, pero por más de que uno no lo crea, ahí la matemática tiene la demostración, ¿no es cierto? O sea, hay cosas en matemática que uno no puede aceptar, pues su intuición, se llaman paradojas, ¿no? Hay muchas paradojas en la matemática. ¿Y qué son esas paradojas? Son resultados que son descabellados y que van contra la intuición, contra la lógica, pero se asumen como ciertos porque está la demostración. La demostración, digamos, la matemática no tiene nuestras limitantes mentales, ¿sí? A nosotros hay cosas que nos parecen locas y absurdas, pero son solamente nuestra creencia. La matemática, que es la que nos dice que sí y que no, tiene un método y con ese método yo puedo hacer una demostración y con esa demostración puedo, por ejemplo, demostrar que el cardinal de los racionales es igual al cardinal de los enteros o de los naturales, etcétera, ¿sí?
Y por más Sí, loco y descabellado que me parezca a mí, y por más inaceptable que me parezca, yo tengo una demostración matemática que me dice, mire, así su cabecita chiquita no le alcance para comprender esto, aquí hay una demostración, entonces le toca que acepte esa verdad. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es sí, parte de lo que las matemáticas hacen en nuestra mente, nos ayudan a abrir la mente. Y como dijo por ahí Einstein, parafraseándolo un poquito, una frase, bueno, se me está olvidando, dice, cuando una mente se abre para entender una nueva idea, jamás vuelve a su tamaño original. Entonces, lo que estamos haciendo al entender estas ideas es eso, abrir nuestra mente para no dejarnos guiar de nuestra intuición solamente, aunque sí es bueno dejarse la intuición, pero hasta cierto punto, porque sí, a veces nuestra intuición nos puede engañar y la matemática nos da herramientas para mostrarnos qué es lo correcto y qué no, más allá de nuestras creencias y de nuestra capacidad de abrir nuestra mente. Entonces, lo que tenemos que decir es, yo no soy el que sabe, o yo no soy el que tengo la verdad, la matemática es la que me muestra lo que es verdad. En este caso, ¿no? No estamos hablando de matemáticas. sí, Y no lo vayas a meter con cosas religiosas. Entonces, en este caso, digamos, la matemática es la que nos muestra qué es lo que es verdad y qué es lo que no, más allá de nuestra capacidad de comprender ciertos temas a nuestro nivel. Listo. Entonces, digamos que hasta ahí nos queda una moraleja bonita que nos invita a abrir la mente para que no vuelva a su tamaño original. ¿Listo, María Paula? listo, profe. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Bueno, Listo, gracias, que profe. estés bien. Bueno.